Este seminario, que complementa los contenidos que puede encontrar en los apuntes de la asignatura, está dedicado a la entrada-salida en C++. Mostraremos la manera en la que actúan las instrucciones de entrada y salida e introduciremos el concepto de flujos y cómo se gestionan en los lenguajes de programación modernos, de manera que el alumno pueda tener una idea aproximada del procedimiento real en el que se producen las entradas y salidas. C++ y otros lenguajes de programación, pero nos centramos específicamente en C++, proporciona una serie de clases que se encargan de gestionar las operaciones de entrada y salida. Esta gestión de entradas y salidas está basada en el concepto de flujos, del inglés streams, y de esa manera cada vez que vea una clase que contenga la palabra stream, puede imaginar que está relacionada con entradas y salidas. Bien, un flujo proporciona un canal de comunicación abstracto, y la palabra o el adjetivo abstracto es importante que lo tenga en mente. Y ese canal de comunicación se establece entre la memoria y los dispositivos de entrada y salida, aunque también se utilizan flujos para la comunicación entre memoria y ficheros, desde ficheros hacia ficheros. Nosotros nos centramos en este cuatrimestre en flujos que están asociados a dispositivos de entrada y salida convencionales. No vamos a tratar los ficheros. Los ficheros se gestionarán en la asignatura de metodología de la programación. Bien, los flujos, por lo tanto, proporcionan, o el mecanismo de flujos, proporciona una abstracción del problema de entrada y salida que permite resolver el problema de comunicación entre memoria y los dispositivos sin tener en cuenta, sin considerar, sin estar restringido a las particularidades de la fuente de datos o del destino de datos. Esto significa que las entradas y salidas se van a hacer de forma general, sin considerar exactamente qué dispositivo concreto va a ser la fuente de los datos o el destino de los datos. De ahí que hablemos de abstracción. Un flujo, se considera o puede verse como una secuencia de bytes, una sucesión de bytes. Cuando hablamos de secuencia, de sucesión, debemos entender que los bytes fluyen de forma secuencial, uno tras otro. En nuestro caso, esos flujos de bytes serán flujos de texto. Es una forma de particularizar un flujo de bytes. ¿Por qué? Pues porque cada byte se corresponde con un carácter y se debe leer y se debe interpretar en forma de carácter. Bien, pues ¿qué es un flujo de texto? Un flujo de texto será una secuencia de caracteres. Significa entonces que por nuestros flujos circulan, entre comillas, caracteres. La aplicación, programa, será quien da significado al contenido del flujo. En el caso de flujos de texto, recordamos que es los flujos que vamos a gestionar serán flujos de caracteres. Por lo tanto, en C++ las entradas y salidas se producen en forma de flujos. Hablamos de flujos de entrada cuando los caracteres circulan desde un dispositivo externo hacia el programa. Y hablamos de flujos de salida cuando los caracteres circulan desde nuestro programa a un dispositivo externo. Ahora concretaremos un poquito más de precisión a qué nos estamos refiriendo. Los datos, realmente sus valores, los valores de los datos, circulan ordenadamente de uno en uno a través de un flujo, desde el dispositivo de entrada a memoria y desde el dispositivo de salida y desde memoria al dispositivo de salida. Recordamos el flujo de entrada desde un dispositivo externo hacia memoria y el flujo de salida desde memoria a un dispositivo de salida. Concretando, el dispositivo de entrada por defecto es el teclado y es el teclado el que se asocia al flujo de entrada que en C++
es CIN, se llama CIN. Y el dispositivo de salida por defecto es la consola o terminal que está asociado al flujo de salida por defecto, que es Cout. Nuestro programa utilizará CIN y Cout. Esas serán las palabras reservadas que utilizaremos para referirnos al dispositivo de entrada y al dispositivo de salida. Aunque realmente CIN hace referencia al flujo asociado al dispositivo de entrada y Cout hace referencia al flujo asociado al dispositivo de salida. Pero nosotros hablaremos de CIN y de Cout y de forma informal, de forma amigable, de forma resumida, entenderemos o hablaremos de que CIN es el teclado y Cout es el terminal, aunque realmente no es así, ya lo sabemos. CIN y Cout son flujos asociados a dispositivos, pero siguen siendo flujos. Bien, pues este será el esquema que deberíamos memorizar y tener en mente con la simplificación que asumimos sobre la manera en la que se realizan las entradas y salidas. Hay más que aprender, como por ejemplo el uso de buffers o memorias intermedias en los flujos y cómo se controla el estado de un flujo, cómo se puede leer el estado de un flujo para saber si ha habido errores, pero se escapa a los contenidos en los que nos centramos en esta asignatura. Lo aprenderán con más profundidad en otras asignaturas. Bien, ¿cómo se realiza ahora concretamente? ¿Cómo podemos utilizar CIN y Cout para nuestros propósitos de entradas y salidas? Pues en C++ tenemos que utilizar IOStream, que es un fichero de cabecera, que nos permite utilizar los flujos de entrada y salida, input, output, stream. Para eso simplemente debemos escribir la instrucción include IOStream y si añadimos la instrucción using namespace std, que nos permite utilizar directamente los nombres de los recursos y datos declarados en IOStream sin necesidad de poner delante de ellos std:2 véanse los apuntes para más información, pues tenemos ya todo hecho. Simplemente haciendo o incluyendo IOStream tenemos ya acceso a los dispositivos de entrada y salida, a CIN y Cout concretamente. CIN será el dispositivo asociado a la entrada, console input. Cout es el flujo asociado al dispositivo de salida, console out. Recordamos que por defecto están asociados CIN a la consola de salida, al teclado, perdón, y Cout a la consola de salida de texto o terminal. Desde el momento en que se escribe include IOStream, ya tenemos acceso y ya están activos los flujos de entrada y salida y podemos utilizarlos sin más. Bien, por lo tanto, una vez incluido IOStream, ya podemos utilizarlos en nuestro programa, nunca antes. Si no se declaran, no están accesibles y obtendríamos errores de compilación. Y ahora, entramos un poco en la sintaxis y en la operativa de cómo se gestionan o cómo se utilizan estos flujos, cómo se pueden extraer datos del flujo, cómo se pueden insertar datos en un flujo. Para eso disponemos de operadores. Recordemos que un operador relaciona operandos. Bien, el operador primero que vamos a estudiar es el operador menor-menor. Este operador inserta en un flujo de texto, recuerde que nuestros flujos son flujos de texto, ese flujo de texto es el que aparece en la parte izquierda del operador, el contenido de lo que aparece a su derecha. Bien, si se trata de un literal de cadena de caracteres, lo que aparece a la derecha del operador menor-menor se inserta tal cual aparece a la derecha, excepto las comillas, evidentemente. Las comillas delimitan un literal de cadena de caracteres. Y lo que ocurre es que el contenido de ese literal, carácter a carácter, desde el principio hasta el final, se va insertando en el flujo de salida. Por supuesto, si el flujo de salida está asociado a la consola, los caracteres aparecerán en el mismo orden en el que se insertan, desde el primero hasta el último.
En segundo lugar, si en lugar de ser un literal de cadena de caracteres es un nombre de un dato, lo que se hace es insertar el valor del dato, pero el valor textual, o sea, se convierte el valor, puede ser un valor numérico, por supuesto en memoria está almacenado de forma binaria, de acuerdo a su representación interna, pues ese valor numérico se convierte a su representación textual y los caracteres que componen ese valor se insertan ordenadamente en el flujo. En definitiva, el operador mayor-mayor realiza la transformación a binario, de binario, o sea, el valor del dato, a texto, a su valor textual. Veamos algún ejemplo. En este sencillo programa que ya conocemos, el primer programa que se puede o que se suele estudiar en C++, el que muestra el mensaje Hola Mundo. Fijaos que digo el que muestra el mensaje Hola Mundo, y ahora concretaremos realmente qué es lo que ocurre en este programa. La primera instrucción de la función main, por supuesto, antes hemos hecho include UStream y el using namespace std. La primera instrucción es una instrucción que inserta en el flujo de salida cout un literal de caracteres. Bien, en primer lugar encontramos el operador binario que inserta datos en un flujo y su objetivo o su cometido es insertar en el flujo de la izquierda los caracteres que están a la derecha. Bien, el flujo de la izquierda es cout, que nos dice dónde se deben enviar o a dónde se deben enviar los datos que aparecen a la derecha. Indica el flujo de salida, en este caso cout está asociado a la consola o el terminal, o sea, todo se va a mostrar en un terminal. Y a la derecha nos indica el qué, o sea, qué se va a insertar en el flujo. Pueden ser literales o nombres de datos, en este caso se trata de un literal de cadena de caracteres. Bien, pues al ejecutar esta instrucción, en el flujo de salida cout se van a insertar en orden todos los caracteres que aparecen entre comillas. Primero la H, luego la O, luego la L, etc. Y este sería el efecto de la ejecución de ese programa. ¿Vale? Vamos a encontrar el mensaje Hola Mundo. El operador mayor-mayor es el operador contrario. Bueno, contrario no exactamente, no sería la palabra adecuada, sino que sería el operador que realiza la tarea de extracción de datos de un flujo. Por eso se conoce como el operador de extracción de flujo. Este operador extrae de un flujo de texto, el flujo es el que aparece a la izquierda del operador, los caracteres que forman una palabra. Realmente esa es la primera parte de su tarea. En realidad lo que hace este operador es extraer palabras. Las palabras están delimitadas por espacios en blanco y o separadores. Por lo tanto, la primera tarea de este operador es en el flujo de entrada encontrar la siguiente palabra y quedarse con ella. Una vez que se ha quedado con esa palabra, la convierte a un valor del tipo de dato que aparece a la derecha del operador. Se hace una conversión de texto a el tipo de dato que aparece a la derecha del operador. Y a continuación almacena el valor transformado en memoria, en la zona que tiene asociada el identificador del dato. Por lo tanto, este operador realiza la transformación contraria, de texto a binario. Recuerde que el operador de inserción en flujo realizaba la conversión de binario a texto. Con un ejemplo lo veremos mejor. Bien, en este caso se trata de leer, como vemos aquí, el valor de la variable edad. Así, de forma informal, se puede hablar sin ningún tipo de confusión. Sabemos que realmente lo que va a hacer es extraer una palabra del flujo de entrada, esa palabra la convertirá en un dato de tipo entero y ese valor lo guardará en la variable edad. Bien, vamos a ver con detalle cómo se hace en el siguiente vídeo.